El día de hoy vamos a hablar sobre los materiales más usados para los elementos no estructurales de cerramientos de una obra. En este caso nos vamos a enfocar en los tabiques. En el mundo de los materiales de construcción y métodos constructivos, los tabiques resultan inigualables a la hora de hacer divisiones entre dos espacios, ya que gracias a su evolución y desarrollo están disponibles en distintos tipos de materiales para responder a los requerimientos de múltiples usos y aplicaciones. El tabique, como sistema constructivo, se realiza para cerrar o dividir un espacio interior. Los tabiques son una división fija, sin función estructural, y su construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales, ya sean ladrillos, placas de yeso, placas de hormigón, paneles prefabricados de cartón y yeso, y entre otros. Los tabiques son muros no portantes, llamados así porque no reciben ninguna carga vertical. Generalmente son hechos de albañilería y esto se debe a las buenas propiedades térmicas, acústicas e ignífugas de la albañilería. Por lo general, estos elementos emplean un mortero de baja calidad y ladrillos tabulares denominados pandereta, cuya finalidad es aligerar el peso del edificio con el consiguiente decreciente de las fuerzas sísmicas, debido a que los tabiques solo soportan su propio peso. La principal función de los tabiques es dividir un espacio en referencia a otra. O sea, básicamente son las paredes que forman la distribución interior de las viviendas y también se pueden usar en estructuras de edificios y generar diversos espacios. Pero a su vez también tienen distintas funciones como aislamiento térmico, inaccesibilidad, protección acústica, separación visual y resistencia al fuego. Continuando con la exposición, mencionaré la importancia que tienen los materiales usados en la construcción de cerramientos, tabiques y paneles. Es muy importante la selección de estos materiales que sea de forma adecuada, ¿no? Para la elaboración de estos muros que son no estructurales, ya que no van a soportar la carga de las estructuras principales de la edificación. Podemos mencionar diferentes tipos de materiales y revestimientos gracias a la evolución y desarrollo a lo largo del tiempo. Esto nos ha permitido, nos permite que se puedan aplicar en diferentes usos. Algunos de los aspectos más importantes que podemos mencionar en la selección de materiales para la construcción de tabiques están que permitan una capacidad de resistencia acústica y térmica. También que exista una resistencia sísmica, ¿no? Reduciendo de esta manera probabilidades de colapso menores. Asimismo, ya que la albañilería podría generar un mayor daño, ¿no? Muros de concreto, concreto, ladrillo, pueden generar quizás mayor daño en caso se presente algún sismo. También que estos elementos, estos materiales son de un bajo peso, tienen un fácil transporte. Si se está construyendo una edificación de varios pisos, ¿no? 5, 10, 15, 20 pisos, ¿no? Pueden transportarlo de una forma fácil y rápida, ¿no? En toda la edificación para su construcción. Todo esto hace de que genere una gran eficiencia y un rendimiento y un buen rendimiento en la obra. También debemos mencionar que los materiales, el costo de estos materiales es bastante económico, ¿no? Y eso también es un beneficio y para su uso. Los materiales más usados en tabiques, entre los materiales más usados tenemos el ladrillo con el mortero. Luego también tenemos los perfiles metálicos, yeso con cartón y los tabiques creados con material autosoportante, también llamados prearmados, y lo de poliestireno con fibra de vidrio. Los tabiques deben cumplir con una resistencia mecánica que les permita resistir impactos casuales.
no deben ser afectados por movimientos del conjunto del edificio, ¿no? Sea movimientos sísmicos, ya que no van a estar sujetos a la estructura principal. Deben permitir la fijación de objetos, ¿no? Ya que son muros internos, en muchos de los casos, deben permitir que ciertos elementos que van a formar parte del recinto también puedan ser soportados por estos muros. Y también deben contemplar los conductos eléctricos, ¿no? Que sean internamente. Es lo que, algunas características que deben tener los tabiques. Con respecto a la tabiquería fija, o también llamada de albañilería, ¿no? Está conformada por los ladrillos y el mortero, ¿no? Estos ladrillos presentan una gran resistencia mecánica. Su masa asegura una estabilidad, tienen capacidad térmica, constituye un excelente cortafuego. En el caso de que hubiese algún incendio o sea expuesto a fuegos a unas temperaturas altas, esta no debe ser mayor a 250 grados, puesto que de lo contrario tendría que, el muro ya tendría que destruirse porque no cumpliría la función o los requerimientos necesarios básicos para su funcionamiento, ¿no? Este tipo de tabiquería también resiste la humedad. Con respecto al mortero, actúa como un elemento de unión resistente, ¿no? Presenta adherencia que se basa en la atracción de la unión del mortero y un soporte definido, ¿no? Una de las propiedades mecánicas importantes que presenta el mortero es la plasticidad. Otro tipo de tabique es el construido a través de perfiles metálicos, yeso y cartón, ¿no? Estos tabiques, como podemos ver en la imagen, en la parte interna tienen perfiles metálicos, ¿no? Tiene un revestimiento, dos revestimientos, van a estar ubicados en los dos lados, que son de yeso y cartón, y esto va a permitir una resistencia térmica y también un aislamiento acústico. En realidad es solo un atenuar, ¿no? El sonido, el ruido externo que pueda existir tanto fuera como internamente en el recinto donde se está utilizando este tipo de material, donde se está construyendo o se ha construido este tipo de tabiquería. Y esto gracias al material que se utiliza en la parte interna de este tabique, que es un material de lana que dependiendo del grosor va a generar mayor aislamiento acústico, una reducción del ruido. Asimismo, los elementos que están a los lados, que son de cartón y yeso, presentan una dureza baja porque pueden ser rayados con mucha facilidad y asimismo pueden generarse algunas fracturas sobre este tipo de material. Tenemos otro tipo de tabique que son los autosoportantes o también llamados prearmados, ¿no? Este tipo de tabiques están conformados por unas celdillas de 35 milímetros de altura, como se puede visualizar en la imagen. Y estas celdillas están conformadas por un cartón celuloso, un cartón reciclado bastante resistente, y el revestimiento que lleva este tipo de tabiques también es de cartón y yeso. Tiene una característica principal que es de fácil armado, rápido y fácil armado. Su instalación lo pueden realizar inclusive personas que no son especializadas, porque viene con todo un manual para poder hacer su instalación. También este tipo de tabiques cuenta con unas ranuras premarcadas que van a facilitar el paso de tuberías eléctricas, ¿no?
y bueno, tiene la capacidad tiene una capacidad acústica, ¿no? Moderada. Luego tenemos otro tipo de tabique, que es el de poliestireno con fibra de vidrio. Este tipo de tabique eh, es un panel que se compone por un núcleo de azul de espuma rígida, ¿no? Y esta espuma rígida va a tener por ambos lados una red de fibra de vidrio, ¿no? Está incorporada. Con un adhesivo se va a generar la unión, que es bastante flexible y de alta adherencia. Este tipo de tabiques tiene un aislamiento térmico bastante alto y también presenta la propiedad mecánica de dureza. Siguiendo con la exposición, en este punto les hablaré acerca de las propiedades no mecánicas de los materiales. Bien, ¿qué entendemos por propiedades no mecánicas? O sea, por mecánicas entendemos que son propiedades físicas de los materiales, ¿no? Y no mecánicas, entonces mecánicas serían la parte de tenacidad, elasticidad, dureza y fatiga, como dice en la pantalla, ¿no? Y la parte no mecánica sería la parte física, la parte tecnológica, ecológica, sensoriales, en fin. Entonces, en este caso hablaremos de la parte no mecánica, en específicamente la parte de tabiquería. Bien, para empezar, dividimos las partes no estructurales en 5 puntos. En este lado estará pues, las líneas vitales, sistemas de calefacción, ventilación, aires acondicionados y agua caliente, también los mobiliarios, equipos de oficina, almacenes y equipos arquitectónicos. Más que todo son, si se nos damos cuenta, son puntos que son separaciones y sobre todo para estructuras no portantes, o sea, que no van a estar soportando fuerzas externas eh, como si fuesen una placa, en fin. ¿Ok? Entonces nos centraremos más que todo en el aporte de elementos arquitectónicos, ¿no? Bien, como lo dije hace poco, la parte de seguridad de los componentes envolventes del edificio, que incluyen las ventanas, las puertas, los voladizos, los carteles, son puntos eh, que son separadores entre diferentes espacios. Y bien, entonces podríamos también definirlo como eh, son las condiciones de seguridad también en las partes de las vías de acceso, la circulación, tanto internas como externas, y el grado de iluminación que puede ver en las mamparas, protecciones contra incendios y más. Bien, entonces si nos fijamos bien en las propiedades mecánicas, vamos a definirlo o vamos a clasificarlos principalmente o primordialmente con los ladrillos y los drywalls. Entonces, entonces, con los ladrillos, eh, bien, entonces con los ladrillos hay diferentes tipos de ladrillos, como en este caso, como se ve en la imagen, están los de pandereta, los de techo, eh, pastelero, teja, en fin. Por ejemplo, normalmente en la ciudad de Lima, por ejemplo, es comúnmente ver construcciones con ladrillo de pandereta. Y como sabemos, ladrillo de pandereta es más para muro de tabiquería que para muro estructural, ¿no? Entonces, si hubiese un terremoto, un sismo, la probabilidad de que se destruya o se desplome la casa es muy alta. Pues por eso que la clasificación en la que está Lima es muy, es muy ligera, no, eh, está condicionada para sufrir desastres grandes si es que hubiese un terremoto previsto para uno de estos años, ¿no? Que se prevé que sean unos 8 grados, posiblemente. Entonces, tipos de plancha de drywall, en este caso hay diferentes, tanto para la sanitaria, el cortafuegos, los estándares, ¿ok? Mm, bien, bien, entonces, como características de tanto de ladrillo como de drywall, en el caso del ladrillo, no poseen poros, por lo que no le afecta tanto el agua y las bajas temperaturas y ofrece además una calidez
que puede adaptarse, puede atraer durante todo el día y lo libere en la noche para tener el ambiente dentro del hogar, por ejemplo, bastante cálido, ¿no? Por parte del drywall, es un... Bien, tiene por el hecho de construir con drywall o separar diversos espacios con drywall, reduce el tiempo de instalación. Además es liviano, está en promedio de unos 40 kilogramos y es sismo resistente, ¿no? También que mantiene el calor al igual que el ladrillo dentro del ambiente en el que está. Como conclusiones, entonces sería que los tabiques son muros que no soportan el peso de la estructura de la vivienda ni la presión de los sismos. Otro que su uso principal es para separar los ambientes en general. El volumen de concreto de los tabiques se obtendrá multiplicando el área de la sección transversal horizontal por la altura. El tabique mayormente utilizado actualmente es el conformado por un marco de perfiles metálicos y un revestimiento de yeso cartón. El tabique soportante prearmado es autosoportante y viene listo para ser instalado el interior de los edificios sin necesidad de la mano de obra calificada. Se recomienda que los tabiques deben cumplir con un cierto aislamiento térmico, acústico y con una resistencia mecánica mínima, permitiendo la fijación de objetos y la inclusión de instalaciones técnicas sin disminuir su resistencia, sumando nuevas exigencias de acuerdo al programa del edificio. Muchas gracias.